Nico, yo creo que desde que nos conocemos, que vos me hablás de un famoso taller. Yo al Es el principio, taller. claro, yo al principio era como, ajá, ¿qué será esto? ¿Viste como esa gente que te habla de, no sé, un lugar al que fue, pero en realidad no existe ese lugar? Entonces yo te decía, sí, sí, el taller, claro. Vos me decías, no, porque ya estoy en el nivel 2. Y después unos meses, no, porque estoy en el nivel 4. Tipo Y ahora, cientología, ¿viste? ¿No? El misterio será revelado. Ahora en el nivel 5 se me revela el misterio. encima después me dijiste, terminé el nivel 5 y van a abrir un nivel 6. Y yo decía, para vos lo van a abrir. A mí ya casi que no me tienen ni que preguntar. O sea, ellos siempre terminan un nivel, envían y dicen, bueno, el próximo nivel va a tratar sobre... Yo ya está. El próximo nivel, Ya sí. estás anotado. Sí, sí, toma, Vos te toma. anotaste, en realidad cuando te anotaste en el 1, te anotaste hasta el 50 o hasta el nivel que hagan ellos, vos vas a seguir. Y seguir y seguir. Se trata de un taller muy especial que está coordinado por Mariano Taborda y Emilio Teno, que son dos, yo diría grandes y ya próximamente míticos, que son talleristas, ¿no? Sí. De Mar del Plata, al que yo he participado gracias a la pandemia, porque a la pandemia, viste, todo como todo el resto del mundo se tuvo que acomodar y lanzaron una versión digital y finalmente, después de varios años de escucharlo, lo geniales que eran sus encuentros, pude participar en vivo con ellos. Empecé con el nivel 1, viste, a ver de qué se trataba, de repente estaba en el nivel 2, me di vuelta, estoy en el nivel 5, hace un año que estoy participando en sus talleres y ahora en octubre, bueno, ya para cuando salga esto va a ser noviembre, pero bueno, ahora estoy por empezar, que es su nivel número 6. Yo quiero llegar a un punto donde pierda la cuenta y es como nivel 49, Nicolás. Ay, mira qué bueno. Pero vas a empezar el Me 6, encanta escucharlos posta. hablar. Es un montón. Porque cada nivel dura 10 semanas, ¿no? Cada nivel dura 10 semanas y trata de algo distinto. Los primeros niveles son más técnicos y nunca se abandona lo técnico, pero mientras se va progresando van llegando a análisis de otras dimensiones, un análisis más, por ejemplo, de político, un análisis más ideológico, un análisis más de... todo con la idea de configurar una hipótesis de cómo se trabaja hoy en la literatura, cómo se escribe hoy, quién escribe hoy y cómo lo hace. Y ellos lo hacen de una forma muy paulatina y muy tranquila y muy fácil de seguir, que la verdad que a mí me ha cambiado la forma de leer y la forma de escribir. Me ha mejorado muchísimo estar en ese taller, así que estoy contentísimo de tenerlos con nosotros hoy. Doy fe que sí. Y vos siempre, siempre me decías, siento que este es el taller perfecto. ¿Te acordás? Es una maquinaria perfectamente aceitada, el taller de ellos. Y nada, estoy muy feliz de tenerlos con nosotros. Debería hablar de quiénes son estos nosotros también, me parece. Bueno, como dije antes, se trata de Mariano Taborda y Emilio Teno, ambos son de Mar del Plata. Mariano estudió letras y filosofía y después estudió historia y no terminó, curiosamente no terminó ninguna de las dos, pero sino que se dedicó a formarse como narrador y trabajó como corrector y como columnista de cultura en el Diario Atlántico de Mar del Plata. Y también ha hecho críticas, ensayos de literatura y cine y, bueno, cuentos y demás. Y ahora recientemente escribió su primera novela, que ahora, según entiendo, está en tratativas para publicarse. Y Emilio Teno, que es el otro integrante de esta dupla fantástica, es de Bahía Blanca, estudió filosofía y letras, publicó libros de poesía en Argentina y España, también publicó cuentos y textos críticos en diversos medios y dicta talleres de narrativa. Sin más preámbulo, vamos a escuchar a los talleristas que me hicieron, que creo que eso cuando yo sea muy famoso, eso puede ser un apodo que se gane. Los talleristas que hicieron. En la solapa de tus libros Sí, va a sí. decir, se formó con Mariano Teno y Emilio Taborda. Estamos acá con Mariano y con Emilio, también conocidos como Marilio. Por nosotros nada más, ¿no? Por nosotros nada más. No sé si alguien las dice así. Pero es algo que, sí, es algo que va a empezar. Bienvenido, Mariano. ¿Cómo estás? Yo muy bien, espero que ustedes también.
Gracias, muy bien, bienvenido Gracias. Emilio. Hola chicos, ¿cómo están? Todo bien, muchas gracias por venir a ambos. Cualquiera que haya escuchado este podcast sabe que siempre ando mencionando una especie de taller mágico y sagrado del que participo. Bueno, es justamente el de Mariano y Emilio, que tienen un taller de narrativa en Mar del Plata, que está funcionando desde el 2016 y que creo que es una de las pocas cosas que agradezco a la pandemia, es que el hecho de que ustedes hayan empezado a hacerlo de forma digital. Porque la verdad que hace bastante que venía escuchando, pero como siempre había sido en vivo hasta entonces, nunca había podido participar. Y bueno, empecé a participar con ustedes hace más o menos un año y pico, y realmente me cambió totalmente la forma que tengo de escribir, y creo que algo mejor, que es que me cambió la forma que tengo de leer, que creo que es algo aún más maravilloso que me pasó con ustedes, así que estoy muy contento de que estén acá. Y creo que como la pregunta puntapié sería, ¿cómo, cómo podés, cómo eligen ustedes para enseñarle a escribir a alguien? ¿Cómo se enseña a escribir? Bueno, comienzo. Recuerdo que soy Mariano, así se siguen diferenciando las voces. Muchas gracias por tus palabras, sos muy generoso con nosotros. Nosotros con Emilio pensamos, sí, ya hace 4 o 5 años, la idea de comenzar un taller, porque, bueno, parte de la idea de que la escritura es un oficio, ¿sí? Es un oficio, es un trabajo, nos gusta la noción de artesano, ¿sí? Por todo lo que está asociado al artista, ¿no? El artista parece que es alguien que nació con eso y solo tiene que, bueno, canalizarlo y no hay mucho más para hacer, ¿no? Muy asociado a la idea de la inspiración, podemos pensar casi en los surrealistas, ¿no? Así, bueno, lo que sale, lo que se me dicta, yo lo pongo ahí y nada más, la escritura automática. Nosotros nos gusta pensar en la noción de artesano, que es alguien que trabaja la pieza, pule la pieza, ¿sí? Planifica la pieza, la ve una vez realizada, sigue intentando, tal vez no sirva y hay que hacer otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos pareció que podíamos pensar un taller, también el formato taller se parece a la artesanía, ¿no? Para decir, bueno, se puede escribir. No hay una sola forma de escribir bien, entonces ahí también se abre un debate, ¿no? Porque nosotros podríamos ser completamente borgianos y plantear temas y formas de escritura que vayan en ese sentido. Entonces, nuestra idea es, bueno, sobre todo incorporar la lectura, ¿sí? Abrir fronteras, porque hay mucho que tiene que ver con prejuicios de la falta de lectura, ¿sí? Que se da sobre todo cuando pensamos un texto en decir, bueno, el argumento es todo, ¿sí? Y en general cuando se piensa que el argumento es todo, suele ser malo el argumento, porque está completamente sobrecargado, ¿no? Entonces, a partir de la comprensión, ¿sí? De la lectura y de empezar a incorporar las herramientas, ¿sí? Porque tiene que ver también con una forma nuestra de leer, que es esto, cómo está hecho, ¿no? O sea, cómo está hecho, que viene de los formalistas rusos y que Piglia muy bien actualizó y que nosotros nos sentimos muy cómodos en eso, decir, bueno, el texto es un mecanismo, lo podemos desarmar y ver cómo está hecho. Y a partir de cómo está hecho, incorporar las herramientas y después cada quien vaya a decir lo que quiere, ¿no? Porque ahí Claro. creemos que es un lugar donde no podemos acceder y no debemos acceder, en todo caso, sugerir, ¿sí? Acompañar, aconsejar, pero lo que cada quien tiene para decir, nosotros proponemos libertad absoluta, pero sí hay un concepto que utilizamos mucho que es la eficacia del texto, ¿sí? Un texto que plantee la problemática de las mujeres en la sociedad patriarcal no es bueno ni malo, no es nada, ¿sí? Bueno, ahora, Claro. ¿cómo volvemos eficaz eso? ¿Sí? ¿Cómo podemos pensar ese texto conmueva y ayude a plantear ahí una problemática? Bueno, dentro del terreno de la ficción hay herramientas en las que nosotros confiamos en nuestra forma de lectura y en cómo plantear eso también en la lectura de los trabajos, ¿no? Que ahí la corrección creemos que juega un papel importante, porque destruir un texto, ¿no? O ver solo lo que no funciona, que sería aparentemente en el prejuicio la lectura más sofisticada, nosotros creemos que no es así, ¿no? Que siempre hay cosas para ir a ver que funcionan en el texto y tomarlas como ejemplo, y eso vimos en todos estos años de taller, gente que comenzó el taller sin una sola herramienta. Es decir, bueno, prólogo, ¿qué es un prólogo? O sea, algo de la NASA, ¿no? Es decir, un prólogo, Claro. no sé qué es, ¿no? O sea, algo médico debe ser, y de repente están pensando hoy en publicar, y más allá de publicar, digo que es lo menos importante, textos que funcionan bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, la experiencia nos demostró que se puede acompañar ese proceso.
Lo único que tengo para objetar, Mariano, es que se dice borgesiano hoy en día. Sí. Por favor, actualizate. Borgiano. Ya No, no, Borges. Picasso, ¿no? Borgesiano. No, es borgesiano ahora, a partir de. No, eso es algo que sí noté de ustedes, es lo medido que son para hablar de. Para mostrar su entusiasmo. Siempre hablan, esto es interesante, esto funciona. Emilio, me encanta que una vez escuché que se refirió a un texto como, no, acá naufraga, para seguir con el tema náutico. Pero sí, o sea, ustedes nunca los he escuchado hablar de talento, nunca los he escuchado hablar de inspiración, que sí, son cosas que están allá afuera, que a ver, hay gente que tiene más calidad que otra, lo que ustedes quieran, pero eso me pareció muy diferente de cómo lo encaraban ustedes. Ustedes son como mecánicos de la escritura, por lo menos en el taller que dan. Y no sé, me resultó muy refrescante no estar preguntándome si tengo la calidad para hacer esto todo el tiempo. Si hay no sé, hay un umbral que no estoy cruzando. Es casi frío, pero a la vez admite que todo lo mágico de la literatura salga a flote, por así decirlo. Sí, está bueno eso, Nico, que decías con respecto a uno no tiene siempre la calidad. Es que nadie la tiene. Nadie la puede tener en todos los textos. Ni siquiera Borges, por volver otra vez a Borges, ¿no? Sí. Nadie puede dar la talla todo el tiempo en todos los textos. Porque justamente supone la conjunción de un montón de cosas. De una planificación, de una eficacia en el texto, de una forma de construcción, y a veces funciona y a veces no. Y nadie está todo el tiempo con textos que funcionan todo el tiempo. Y justamente por eso la idea de la escritura, la relectura, el trabajo de pulir un texto es absolutamente necesario. Nadie se sienta y en 10 minutos hace una obra de arte que va a perdurar por siglos. Eso es algo que arrastramos, una rémora que arrastramos de la época del romanticismo. Nadie con una bata abierta y una copa de vino en la mano, mientras el viento lo azota, piensa en el poema que va a salvar el mundo. Eso no existe. Claro. ¿Sí? No existe. Qué lástima. No, porque de alguna manera sería muy poco democrático también el arte. Totalmente. ¿Sí? Caería en la gente blanca, de clase media alta, con acceso a una educación formal y que probablemente no tenga que estar pensando en pagar el alquiler. Entonces, bueno, el arte solamente estaría circunscripto a muy pocas personas. Y nosotros creemos que cualquiera, digo cualquiera tenga o no tenga educación formal, tenga o no tenga acceso, le va a ser más o menos difícil, pero cualquiera puede escribir y puede escribir bien. Una cuestión para sumar a eso, en función de lo que decía Nicolás y lo que plantea Emilio, nosotros nunca pensamos en que alguien que participa del taller llegue a un nivel, sino que escriba el mejor texto dentro de sus posibilidades. ¿Sí? Llegar a ese punto de máxima posibilidad. Y eso después, bueno, podemos ver que habrá otro mejor, otro peor, no nos interesa, pero sí que hay un punto, ¿no? Y en ese sentido tiene que ver con una forma política de entender la escritura, de entender el taller. Por eso también nunca intentamos esto que nos han propuesto, decir, bueno, tantos textos y tanta gente que pasa por el taller, bueno, debe haber algunos que están muy bien. Bueno, no estaría nada mal, por ejemplo, publicar una antología, ¿sí? De los mejores textos del taller. Bueno, nosotros jamás estaríamos en ese lugar de decir, este es mejor que este otro, ¿sí? No es nuestro rol eso. Después cada quien hace con su obra lo que quiere. Cuando alguien nos dice, che, mirá, me interesa publicar, asesoramos, acompañamos, aconsejamos, tendemos puentes, pasamos contactos, ¿sí? Pero jamás nosotros estamos pensando en eso porque también es un proceso personal, ¿no? Me acuerdo, bueno, yo hice un nivel con ustedes, el nivel 1 del taller de narrativa, que lo disfruté muchísimo. No pude seguir todavía con el 2, pero más adelante retomaré. Y Nico siempre me hablaba del taller de Mariano y Emilio, que no sabés que esto, que cómo son, que las devoluciones que dan. Y sí es verdad que baja mucho a tierra el proceso, ¿no? Y como que nos muestran que es realmente un trabajo, como ustedes dicen, es una artesanía, uno está fabricando frases, estás construyendo, tenés que ver qué está de más, qué le falta a ese texto para comunicar exactamente lo que queremos decir. Y me preguntaba porque siento que, y yo me incluyo, porque yo también dicto talleres de otra cosa, digamos, yo me enfoco más en la escritura de viajes o en la escritura cronometrada, más de generación de ideas también. Pero bueno, hay como, ¿qué sería? Se multiplicaron los talleres, sobre todo con la pandemia, ¿no? Cada vez hay más oferta.
y creo que está esto que ustedes decían antes, como que estaba siempre ese concepto de que en el taller, para que te sirva, te tienen que destrozar el texto, ¿no? Que esto, como que te lo tienen que destruir frente a los demás. Yo no creo en eso, pero bueno, cada cual tendrá sus métodos. Pero quería saber para ustedes, ¿qué es una buena devolución y qué es una mala devolución de un texto? ¿Qué sería algo que nunca harían? Ya un poco lo dijeron, pero bueno. Mira, para nosotros esto también es una cuestión de entender, y no tiene que ver con una política del taller de decir, no, nosotros vamos a ser más o menos buenos con el texto, o más o menos amables con la persona que nos presenta su texto. Nuestro taller principalmente es un taller de análisis y escritura. Nosotros vamos a ver el texto, ¿sí? No nos importa qué le pasa a la persona. Sí, por supuesto, tenemos la parte humana, pero cuando vemos el texto no miramos qué hay detrás de ese texto. Miramos el texto, cómo está hecho y cuán eficaz es. Y todo texto, cualquiera sea, tiene una parte que está bien y una parte que puede ser mejorable. Cualquiera, ¿sí? No hay un texto que sea absolutamente horrendo, que no sirve de nada, ¿sí? Es muy difícil que eso ocurra, porque alguna cosa, algún elemento, ¿sí? Está, digamos, sosteniendo la estructura de esa escritura. Entonces nosotros lo que hacemos es ver lo que está bien y ver lo que es mejorable. Yo estoy totalmente en desacuerdo con los métodos que plantean que un profesor o una profesora vaya a denostar un texto porque no le gusta a él o a ella, ¿sí? O le parece que no funciona a él o a ella. Denostarlo absolutamente no es una cuestión pedagógica. Nosotros estamos ahí para ver cómo ese texto puede ser más eficaz, no para decirle cuánto sé yo de literatura, cuánto sabe Mariano. Porque justamente el espacio del taller es un espacio de compartir y de tender lazos entre todos. Nosotros no estamos en un pedestal, a mí me traen un texto y digo, no, a mí me parece que ese texto es una porquería, vuelva mañana. Bueno, esa no es mi función. Mi función es decir, bueno, ¿cómo ese texto puede ser mejor? Sí, y en función de eso también hay una cuestión de que vamos viendo herramientas, todas las semanas vemos herramientas nuevas. Entonces eso se veía muy claro en el taller presencial, que nosotros, la dinámica era, cada quien leía su texto y abríamos, antes que nosotros interviniéramos, abríamos la participación del resto para ver qué opinaban del texto, qué funcionaba, qué había para ver, ¿no? Entonces las herramientas después están sobre la mesa, ¿sí? Entonces decir, bueno, ese narrador pierde el registro, esa pérdida de registro no está buscada porque no va a generar ningún efecto, porque evidentemente podemos preguntarte y vos no lo planificaste, entonces se te escapó, ¿no? Y ahí es donde el texto pierde la potencia. Bueno, eso lo vemos nosotros y lo puede ver el resto que está en la misma mesa, porque ya fuimos a discutir eso semana tras semana. Entonces después el trabajo es muy simple. Podemos decir casi que se corrige solo el texto. Digo, es cuestión de verlo, ¿no? Verlo con distancia, verlo, evidentemente ejercitar el oído. Hay una cuestión musical que va a detectar que algo no está bien antes de descifrar qué es, ¿no? A veces es una cuestión sintáctica, gramatical, y el oído ya antes lo dictó. Bueno, evidentemente tenemos un entrenamiento porque venimos haciendo eso casi todos los días en los últimos años, pero después las herramientas están sobre la mesa. Y algún taller famoso que hubo en algún lado, o sabemos que existen de esos, a la mujer que tenía la mercería, que vino en el primer encuentro sin saber que era un prólogo, y hoy escribe unos textos que realmente nos sorprenden y nos emocionan con Emilio. Si nosotros el primer encuentro le decimos, disculpe señora, y usted no sirve para esto, pues evidentemente, porque el primer texto era malo, digamos, y era esperable que sea malo, probablemente. Entonces nosotros le decimos, bueno, mire, era el primero. Claro, o sea, usted se tiene que dedicar a otra cosa, bueno, esa señora no hubiese escrito y no hubiese llegado al punto que llegó, ¿sí? Entonces, en ese sentido creemos que, ojo, que tampoco lo otro, ¿sí? Ojo que tampoco lo otro, porque si en la corrección decimos, qué bueno, Nico, que escribiste, qué bueno que te sentaste, que encontraste el tiempo y demás, y presentás acá esta hoja, genial, fantástico, bueno, vos vas a escribir igual todas las semanas, no vas a incorporar absolutamente nada. No es eso, ¿no? Es ir a marcarlo. Pero como queda muy claro, ¿sí?, que es sobre el texto, nunca tuvimos un inconveniente en una devolución o alguien que se ofendiera o alguien, porque es sobre el texto, ¿no? Es lo más
efectivo y me parece realista, ¿no? Porque cuando yo sé que ustedes no se enfocan en publicación y nosotros siempre en el podcast decimos que la publicación no es como un paso obligatorio ni nada, pero bueno, hay mucha gente que escribe porque quiere publicar y cuando uno como lector tiene un libro en la mano, no tenés al autor ahí para explicarte qué quiso decir, o sea, es el texto por sí mismo y se tiene que sostener solo, entonces parece que es como... Sí, es la manera ideal de encarar una corrección. Es el texto y no mirar, o sea, no tanto a la persona. Obviamente que ese texto salió porque esa persona tiene esa manera de mirar el mundo y tiene ciertas emociones y vivió ciertas experiencias, pero me gusta esto como de separar un poco. Pero a la vez no sé si les pasa porque, bueno, a mis talleres llega mucha gente que está bloqueada o que siente que está bloqueada o que no se anima o que lo van a juzgar. Incluso me acuerdo la primera vez que yo participé en un taller de escritura, me daba mucha vergüenza leer en voz alta lo que había escrito, ¿no? Frente como a la mirada de los demás. No sé si les pasa con ciertas personas que tal vez al principio están más asustadas, qué sé yo, que no se animan a compartir, que no se animan a escribir lo que realmente quieren escribir, porque eso también pasa, ¿no? Que piensan, no, yo tengo que escribir sobre tal tema porque todo el mundo escribe sobre esto o porque la literatura es tal cosa. Entonces, hacen la excepción, digamos, alguna vez y hablan de estas cuestiones que son más... ¿Qué sería como el lado más soft, por así decirlo? O sea, no es la parte técnica de la escritura, sino como el lado quizá más humano, que también nos afecta a todos los que escribimos, ¿no? Porque no sé si, supongo que sí, pero todos tenemos bloqueos, todos tenemos miedos, todos tenemos ese miedo a ser juzgados por lo que estamos contando. Entonces, si alguna vez encaran también esa parte de alguna manera, o siempre se enfocan en la técnica. Sí, no, totalmente, totalmente. El taller está nutrido de personas y no de escritores y escritoras, son personas, somos personas y obviamente todo espacio de colectivo de trabajo y de colectivo y más de trabajo de creación artística tiene un lado humano fundamental, sin eso no podríamos hacer el taller. Yo creo que hay como una suerte de transferencia, si lo pensamos en términos psicoanalíticos, entre la relación que se da entre el tallerista y el asistente, ¿no? Porque realmente sin esa transferencia, sin esa confianza depositada, es imposible trabajar con algo tan sensible. Nosotros tenemos un montón de gente de un montón de rubros, por ejemplo, no sé, muchísimas psicólogos, abogados, abogadas, no sé, profesoras, gente, amas de casa o personas de todo tipo y gente que tiene que tuvo, por ejemplo, no sé, muchos problemas graves y viene al taller a tratar de volcar lo que le pasó. Por ejemplo, no sé, pérdidas de un hijo o una enfermedad o un montón de cosas muy, pero muy pesadas. Muy, pero muy pesadas. Y realmente nosotros sentimos que nosotros, la devolución de ese texto, por ejemplo, que trae alguien que tiene una enfermedad muy complicada, la devolución de ese texto es la misma que le hacemos a la persona que quiere escribir un libro para publicar. Es la misma. Porque nosotros entendemos que la eficacia de ese texto, ¿sí?, es insoslayable. Porque esa persona viene buscando en nosotros que nosotros le enseñemos a decir mejor lo que quiere decir. A poner en palabras mejor lo que quiere decir. Porque la eficacia no es decir, expresarse, sino es que ese mensaje llegue de la mejor manera posible. Con las herramientas, por supuesto, que nosotros brindamos. Sí, porque si no, no necesitaría un taller, digamos. Va a la casa, escribe y listo. Pero sí había muchas experiencias, Nico, que, como te decía antes, cada quien leía su texto y gente que no podía. O sea, no podía. Yo claro. No leo, no puedo, la paso como el culo, no Sí. sé qué hago acá, no sé por qué vine. Y bueno, siempre intentamos la amabilidad de decir, no tenés por qué leer. Leemos nosotros, lee un compañero, una compañera, atendemos esas cuestiones. En casos como el de que mencionaba recién Emilio, de esos temas muy, muy sensibles, siempre nosotros nos ha ocurrido de aclarar, sobre todo ahora en la corrección de la virtualidad, que es más personal que colectiva, de decir, bueno, ¿a vos te parece, no casi como permiso, que vayamos al texto y vayamos a ver, digamos, ¿te sirve a vos eso? ¿O preferís hacerlo de este modo? Porque es algo muy singular, muy, muy particular, ¿no? Extraordinario. Y siempre la respuesta es sí. ¿Sí? Porque, a ver, no es lo mismo. ¿Sí? Escribió el cuento fantástico y en el momento en que un personaje ve ese bicho raro, decirle, che, no, mira, fíjate que el bicho, en vez que le venga así, es mucho mejor si le aparece de abajo, a alguien que está narrando ese momento en la vida en el que se le arruinó la vida. ¿Cómo le digo yo ahí, che, está sobreadjetivado?
el momento en el que tenés la pérdida, que va a arruinar la vida para siempre. Entonces antes decir, bueno, permiso con eso, sí, ¿no? Te habilito el permiso. Entonces sí que no es lo mismo todo, digamos, ¿no? Siempre nos posamos en el texto, pero siempre intentamos tener en cuenta esas cuestiones. Y si alguien dice, no, mira, la verdad que no, bueno, yo lo miro y si querés te corrijo la ortografía y seguimos, porque lo entiendo, digamos, ¿no? Pero por suerte siempre ha ocurrido que si no, bueno, vamos con eso. Y en general, algo que es sorprendente, la verdad que bueno, creo que no lo hemos pensado o teorizado, pero esos textos son buenísimos. Esos textos son buenísimos, ¿no? Porque es muy difícil también trasladar el dolor. ¿Sí? Yo leo el texto, no conozco a quién lo escribe, no tengo ninguna vinculación con esa familia o lo que sea, pero hay un punto de una sensibilidad que se da ahí, y en general como que si la escritura hiciera un acto de fe y acompañara, digamos. No sé por qué, pero todos esos textos, que en general los hablábamos cuando terminamos el taller, suelen ser una gran potencia. La espina dorsal de su taller es una especie de teoría de quién escribe y cómo se escribe hoy. ¿Qué es el siglo XXI? Porque ustedes recuperan algo que me parece que es excelente y que realmente lo vi en su taller, básicamente, que es recuperar los vicios que tenemos del pasado, por así decirlo. Cómo se escribía en el siglo XIX, el siglo XX, en el siglo XVIII incluso, y cómo seguimos, como creo que lo dijiste vos, Emilio, en un momento, seguimos arrastrando ideas del romanticismo hoy. Y es algo que me pasó también cuando empecé a escribir, me pasó en realidad cuando empecé el taller también, que de repente que yo hablo de una determinada forma y mi lenguaje se transformó a lo que aparentemente es literario con L mayúscula. Y me parece muy refrescante que incluso en los textos que ustedes eligen, no sé, gente clásica para por ejemplo, explicar el cuento clásico, se eligen a Quiroga, a Poe, a Borges y demás, pero también eligen gente que está vivita y coleando, que tiene una o dos novelas cuya narración es abrupta, es casi grosera, es veloz, o sea, tiene ese abanico y me parece algo muy novedoso y algo que también abre muchas puertas. Y eso me parece maravilloso de lo que hacen. Ustedes no se preocupan por el tema. Ustedes se preocupan solo por la eficacia del texto. El tema y la forma de hablar es algo que les excede. Con esto quiero llegar a si ustedes que han visto tanto, que han estado con tanta gente, que realmente tienen un conocimiento de libros que es impresionante. O sea, yo creo que si les digo, no sé, nómbrenme 5 escritores franceses que vivieron en 1600 en Lyon, creo que ustedes hacen 2 segundos y capaz los mencionan. ¿Qué está pasando hoy? Me interesa pensar mucho eso. ¿Cómo se está escribiendo hoy? ¿Qué puertas se abrieron? ¿Qué puertas están cerradas? ¿Qué cosas están, no sé, ebulleciendo ahora, por así decirlo? Hay como, de lo que decías, Nico, hay cosas interesantes para pensar. Esta cuestión de hablar difícil o de que la literatura o la especificidad de cualquier tipo de disciplina es una suerte de tesoro que solo manejan aquellos iniciados y entonces la gente no puede acceder a ello. Y bueno, yo vengo de la academia, por decirlo de algún modo, y a mí lo que me expulsó de ese ambiente es justamente eso, ¿no? Porque cuando vos te das cuenta que lo que se está repitiendo es un bisbiseo, ¿sí? Lo que se está repitiendo es como un eco de ese que habla difícil y el otro habla más difícil y el otro habla más difícil, y cuando rascás muchas veces, otras no, cuando rascás muchas veces atrás no hay nada, no hay una comprensión real de lo que se está explicando, ¿sí? Entonces lo que nosotros nos propusimos cuando pensamos en el taller es construir un método en el que se haga, o sea, en donde se pongan sobre la mesa todos los elementos de la disciplina literaria. Todos y con la dificultad que necesiten. Nosotros vemos, vos lo sabés porque hiciste por ejemplo, el nivel 2, nosotros vemos técnicas, no sé, vemos el trabajo con el tiempo, ¿sí? Estructuralismo de trabajo con el tiempo. Bueno, eso es muy complicado de ver, pero nosotros la idea nuestra fue decir, bueno, ¿cómo hacemos para pasar eso que parece tan complicado a que lo entienda la mayoría de la gente? Entonces, en esa transposición didáctica, en ese pasaje, lo que intentamos hacer es no que bajar el contenido para que sea más fácil, sino tratar de encontrar un método que haga de puente entre ese contenido y la cantidad de gente.
antes de ir a la segunda pregunta que estaba contenida, algo para sumar a esto, también nos ocurrió que en muchas cuestiones, ¿sí? Bueno, seguimos un autor, planteamos lo que dice un autor, no sé, Shklovsky, el arte como artificio, bueno, plantea esto que nosotros nos lo tatuaríamos en la espalda, ¿sí? Lo explicamos, que se entiende, y después en el recorrido, en la profundización, llegamos a ciertos lugares donde no encontramos teoría, y la fuimos generando, digamos, que está en el aire. Ahora está grabado en los videos y que estaba girando en el aire. ¿Sí? Cuando fuimos a pensar la polifonía, no encontramos teoría de la polifonía. ¿Sí? Claro. Fuimos a pensar los textos, fuimos a crearla. Luego, cuando fuimos a pensar la noción de relato, por ejemplo, ¿sí? Bueno, relato y cuento en general se utilizan como si fueran sinónimos, ¿no? Pues sí, bueno, esto, la antología de cuento, antología de relato, es lo mismo. Bueno, nosotros fuimos a pensar que ahí estamos hablando de cosas distintas, con posibilidades distintas, con planes distintos. Bueno, la teoría del relato no encontramos, la fuimos a pensar, ¿sí? A crearla. Sí, bueno, a ver qué pasa acá. ¿Qué sostiene este texto que no es el efecto, que no es la historia 2, ¿no? Que no es el final? Entonces, cuando vamos a plantear esas cosas que las fuimos pensando entre nosotros, ya directamente vienen con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de explicar y de charlar y poner en común, ¿no? Entonces, ya ahí es indivisible, ya ahí no hay bajada, digamos, ¿no? ¿Querés ir con la narrativa del siglo XXI? Sí, no, ahora recuperando esa última parte de la pregunta, o la pregunta en sí, mejor dicho, a nosotros nos interesa la literatura, creo que hablo por los dos porque compartimos mucho, en otras diferimos, ¿eh? No creas que somos, no somos Marilio, como decían ustedes tantas veces, a veces estamos un poco a las antípodas a veces, pero sí compartimos una forma de leer, una forma de entender la literatura, y nos parece que seguir el viejo adagio de Tolstoy es lo fundamental, ¿no? Eso del pintar tu aldea, o sea, aquel que escribe sin entender el mundo que lo rodea, no importa, vos podés poner esa ficción en la prehistoria, pero si no está hecha o no está hecha con la cosmovisión y atravesada por la idiosincrasia y por la cultura que te habita, esa va a sonar falsa, va a ser inverosímil. Y eso es lo que ocurre mucho un poco, Nico, con lo que decías vos. Cuando uno empieza a escribir, empieza a imitar sonidos o cosas que ha leído y le parece que eso es la literatura, que la literatura habita en la lengua de los otros. Y la literatura siempre habita en la lengua propia, nunca en la lengua de los otros. En el mundo propio, en el universo propio, la literatura es hacia adentro, nunca hacia afuera. ¿Sí? Entonces, cuando uno va a buscar afuera algo, un estilo, un tono, siempre va a ser inverosímil. ¿Bien? Entonces creo que la literatura del siglo XXI no es porque nosotros seamos modernos, o ya vieron que no, o posmodernos, sino justamente que es mirar alrededor y tratar de cribar eso y hacer con eso, o hacer de eso una materia tangible, y con esa materia tangible crear una literatura. Sí, porque también, bueno, no solo está en las formas, ¿no? En esto que decíamos, en el rol que ocupa el narrador y demás, sino que está también en los intereses, en el mundo y demás. Nosotros nos ocurre que muchos de los textos que leemos les parece ordinario que un personaje tenga un teléfono celular, ¿no? Y si lo es verdad. Como que hoy en día no hay ¿no? Libros. ¿Cuál es el problema con eso? ¿No? ¿Cuál es el problema con eso? Me ocurrió la semana pasada con la corrección de un proyecto, ¿sí? Del final del último nivel, que tiene que ver con pensar proyecto de escritura, era un comienzo de una novela, ¿sí? Y ahí sí ocurrió esto de decir, bueno, tengo que decir que eso no va para ningún lado y hay que ir a pensar otra cosa. ¿Y por qué eso no iba para ningún lado? Porque transcurría en un lugar que él no conocía, ¿sí? Porque la formación era de traducciones, ¿sí? De novelas norteamericanas. Entonces los personajes se llamaban David y él nunca conoció a un David. Los personajes hablaban como si fuera una traducción en el tono claro. que no existe de la traducción. Entonces los personajes hablaban de una forma muy extraña, ¿no? Y era todo algo que no funcionaba por ningún lado. Bueno, de la mejor forma posible, la forma más amable, diciendo, esto es una sugerencia, vos después se escribió 800 páginas sobre eso, y bueno, lo pensó, terminó compartiendo. La semana siguiente empezó a escribir un texto de algo que conocía, con un registro que conocía, con unos personajes que se parecían a los que conocía, y era otro mundo. Otro mundo. Claro. Un texto que
avanzaba, digamos, ¿no? Entonces me parece que tiene que ver un poco desde lo concreto y lo empírico con lo que decía Emilio. Y para pensar la narrativa del siglo XXI, ahí sí hay que crear, digamos, ¿no? Hay que crear y hay que ver. Sí creemos que cuestiones del mundo no se parece al del siglo XIX, que es lo que se fijó en la enseñanza, al menos acá en Argentina, ¿no? La enseñanza sarmientina de qué es un texto, ¿no? Como la poesía, que es declamar y decir crepúsculo, eso es poesía, y en la narrativa, un narrador en tercera omnisciente, Bueno, eso no tiene nada que ver. Vamos a pensar otra cosa que no sabemos bien qué es, pero bueno, vamos a la aventura. Me gusta mucho esto que dijo Emilio de que la literatura es hacia adentro. Me lo anoté. No sé, me pareció una gran frase porque es verdad. No sé, siempre, qué sé yo, hay tanta carga o tanto prejuicio, ¿no? Esa literatura con L mayúscula, que si uno no escribe, que hay que escribir complicado, que hay que escribir elevado. Y al final, no sé, a mí los autores que más me gustan son los que parecen naturales, que ya sabemos que la naturalidad y la simpleza es lo que más cuesta, ¿no? Pero a mí es el tipo de escritura que me gusta leer y también el que intento hacer. Pero muchas veces tengo esta voz en la cabeza diciendo, no, pero esto no es literatura, ¿no? Y qué horrible esa voz, es algo que viene, no sé, es algo cultural que nos metieron en la cabeza en el colegio, que tenías que escribir de cierta manera, ¿no? Con ciertas formalidades y que si escribías muy simple, que esto está demasiado simple. Entonces, nada, me gustó muchísimo esa frase. Y esto es más de curiosidad, porque, bueno, yo también en mis talleres yo no corrijo tanto como ustedes, porque ustedes sé que tienen muchos alumnos, tienen muchos niveles a la vez, entonces imagino que, no sé si estarán todos los días corrigiendo, pero me parece que gran parte de la semana, ¿no? Deben pasarla corrigiendo textos. ¿Cómo sienten que enfocarse? A mí personalmente me pasa que si estoy dando taller y corrigiendo mucho, me cuesta mucho concentrarme en mi propia escritura. Porque, bueno, uno está como metido en textos de otras personas y en maneras de escribir de otros. ¿Sienten que a ustedes les pasa algo así, como que tal vez enfocarse tanto en escrituras ajenas los limita en la propia o no les permite como enfocarse tanto en su propia narrativa o escritura? Bien, bueno, eso sí, corregimos de lunes a viernes y cuando éramos talleres presenciales también, en todos los encuentros se corrige. Pero al menos a mí no, y creo que, ahora Emilio comentará, eso es lo mismo que la lectura. Digamos, ¿no? Para mí es indivisible la lectura de la escritura y bueno, si leo ocurre, creo que sobre todo con una escritura que impresiona y que gusta mucho, más que la cantidad, al menos en mi caso. ¿Sí? Yo puedo corregir 40 textos en un día y si no hay algo que me rompa la cabeza, ¿sí? Más difícil es cuando lees, qué sé yo, estás leyendo a Di Benedetto y estás escribiendo, es jodido. Es jodido porque decís, bueno, yo quiero escribir como ese, ¿no? Entonces es difícil que eso no aparezca o poder diferenciarlo. No porque no haya un Di Benedetto, digamos, en el texto que se lee, ¿no? Pero al menos sí, bueno, textos que se dedica un rato, así que no es que leemos una novela de alguien que participa en el taller de la página 1 a la 200 de corrido y tenemos ese trance de la lectura. Yo creo que en eso, al menos en mi caso, no ocurre. Sí, en mi caso es un poco distinto porque yo escribo poesía, entonces yo ya mudo el género y al mudar el género por ahí queda alguna resonancia o alguna cuestión más sonora o alguna palabra, pero no porque en general me pasa que yo disfruto mucho corrigiendo, lo disfruto muchísimo. Yo esta cuestión de la transferencia creo que es, vos que estudiaste psicología, Nico, por ahí me podés corregir, pero creo que es para un lado y para otro siempre, ¿no? O sea, yo cuando... Sí. Claro, me pasa que a mí me conmueve mucho ver la evolución de la gente que participa. Yo me conmuevo con ellos y realmente sufro cuando no le encontramos la vuelta. Creo que es la única manera de hacerlo. Nosotros corregimos, como decía Mariano, de lunes a viernes, tenemos 100 alumnos, o sea, es mucha gente. Piensen los textos, son muchos, 100 entre 5 años, sí. De lunes a viernes todos los días, es muchísimo. Y sin embargo, nosotros creo que eso está intacto, ¿no? La necesidad de que el texto sea mejor, sea el que sea, y trabajar con eso.
la influencia, ya te digo, por ahí es algo que uno se queda pensando, o algo, o que leyó, que lo conmovió, ni hablar de lo que te decía antes, algunos textos que son muy desgarradores o muy fuertes o lo que sea, que uno queda ahí en un loop emocional que, bueno, hay que luego tratar de sacarlo, ¿no? Me interesa mucho pensar también, como lo que decía antes, en ustedes como una especie de arqueólogos, por así decirlo, de escritores y de escritoras, porque a ustedes sé que les gusta eso, les gusta ir y encontrar el texto raro, la persona que publicó poco, no solamente los casos paradigmáticos, ¿viste? ¿No? Los consagrados de siempre. Y me interesa pensar en ustedes, o yo a ustedes los veo y creo que los admiro más que nada por lo lectores que son. Es algo que me parece muy... Me resultó muy raro al pensar en ustedes, al pensar en este encuentro. Pensar en ustedes como grandes lectores. Y eso es lo que me producía admiración. Digo, qué pasión por la lectura. Y me parece fascinante. Después sí, ojalá haya cosas para leer de ustedes y estén en la boca de todo el mundo. Pero digo, ya como lectores ustedes me resultan muy fascinantes. Y por eso me interesa pensar de cómo hacen ustedes para elegir los textos de los talleres, más que nada lo que tiene que ver con los últimos niveles que se acercan más a lo contemporáneo, que ya son directamente contemporáneos, ustedes casi que de 1950 para atrás casi que ni tocan en los últimos niveles, y aún así siempre aparece una joyita. También vi que a veces hacen como propuestas para la universidad, ¿no? Ahora estaban con Conti, ¿era? Que estaban... sí, no, bueno. Sí. Con Rodolfo Bosch, como que les gusta recuperar esa gente que capaz no tuvo la exposición suficiente. Y por eso me interesa pensar cómo es su proceso al momento de descubrir autores y autoras. Ahí hay como diferentes planos, ¿no? Lo que tiene que ver con la investigación, cuando pensamos seminarios y demás, lo que tiene que ver con lo más didáctico, es decir, necesitamos un texto que represente mejor esto que vamos a teorizar, y luego algunos talleres como estos últimos que mencionabas que tienen que ver con una lectura, pensar 10 semanas de lectura de una lectura orgánica, ¿no? En cuanto a eso. Lo que decía de lectores es porque nos gusta mucho, sin duda, porque nos gusta mucho, porque nos apasiona, cuando nos ponemos a hablar podemos estar el tiempo que sea, y en los talleres cuando eran presenciales que estábamos hasta las 10 de la noche casi que no los dejamos, que no crees, la gente se quería escapar, digamos, son las 10 de la noche, pero nosotros podemos seguir hasta las 12, ¿no? Eso sin dudas. Lo que tiene que ver con esto de, lo más simple, es decir, bueno, ¿qué texto nos sirve para pensar la problemática de la ficción? Bueno, hay uno mejor que Tlön, probablemente no haya uno mejor que Tlön de Borges, bueno, no se discute, ya está, funciona para esto, perfecto, bien, buenísimo. Claro. Lo que tiene que ver con las lecturas que pensamos orgánicas, por ejemplo, el último taller que pensamos nuevo tenía que ver con comparar dos lecturas, ¿sí? En 10 semanas pensar dos lecturas, oponerlas, discutirlas, entonces, bueno, eso empezó, bueno, nos sentamos, ¿qué te surge? Bueno, tal, con tal. Después vemos si suma o no. Che, nunca trabajamos a tal y tengo ganas, está bueno. Bueno, anotamos un costado, después vemos si nos sirve o no, ¿sí? Y empezamos ahí a negociar un poco. Hay algunos que tenemos indiscutibles los dos y después la parte personal que, bueno, algunos siempre queremos meter uno y que el otro se lo rechaza, digamos, y demás. Y luego lo que hicimos como investigación, que fue primero con Walsh, que dimos un seminario que tenía que ver con ir a pensar la narrativa de ficción de Walsh, ¿no? Que es un personaje muy conocido en una parte, y eso no estaba tanto. Y luego en la narrativa de Haroldo Conti, que, bueno, creíamos que si estaba marginada la ficción de Walsh, toda la obra de Haroldo Conti había quedado muy marginada porque el lugar de escritor desaparecido lo había ocupado Walsh y en Conti no estaba. ¿Pero por qué Conti? ¿Porque es un escritor desaparecido y que no se lee tanto? No, principalmente porque es una obra que vale mucho la pena y que nos entusiasma y creemos que hay que poner en discusión, ¿no? Eso es, Nico, lo mínimo. Después se da que tal vez sí, es una joyita, es un desconocido, ¿sí? O no, pero el piso mínimo es que nos guste mucho, que nos interese y que pensemos que es una obra que vale la pena ponernos a discutir. Claro. Sí, hay algo ahí que me parece que es fundamental, que esto nosotros lo hablamos siempre, ¿no? El motor nuestro, el motor creo que de cualquier escritor, de escritora, de cualquier persona que trabaje con la literatura, debe ser la lectura. Sin la lectura no hay manera de hacer literatura. Nadie que no sea un buen lector o una buena lectora puede hacer literatura. Eso sí es insoslayable, por decirlo de algún modo, porque
sin esa pasión, sin ese entendimiento del proceso de la lectura, de ver cómo está hecho, esta cosa que decías vos, arqueología, no solamente en la arqueología ir a buscar por ahí escritores o escritoras olvidadas, sino la arqueología dentro del texto. Las capas de sentido, las capas que componen un texto, las formas que componen un texto, esa suerte de Troya, ¿no? 9 ciudades, una arriba de la otra, eso es un texto. ¿Sí? Claro. Una suerte de lasaña de sentidos, ¿viste? Vos decís, bueno, empezás a buscar y hay otra cosa, hay una puerta, y cuanto mejor es el texto, más puertas tiene, y más capas tiene, y más uno puede hurgar, y más puertas abre hacia otros textos, ¿sí? Entonces, nos parece que esa forma de lectura, que podemos nombrar muchos maestros que tenemos, uno de ellos Ricardo Piglia, sabés que él de alguna manera nos enseñó un montón de cosas en el sentido de leer, la forma de ir a leer, la forma de abordar un texto, por supuesto Borges y por supuesto muchos otros, pero es una forma de ir a abordar un texto, ir a apretarle el cuello y a que nos diga todo lo que tiene que decir, ¿sí? Y nunca se agota un texto, justamente. Sí. Eso nos parece importante. Me encanta, está todo tan en línea con lo que siempre hablamos, ¿no? En el podcast de, yo qué sé, bajar a tierra la escritura. Esto es un trabajo artesanal. Ustedes lo dijeron, no sé si se puede decir mejor, no es un rayo de inspiración que nos cae del cielo, no es algo que te tomas un vino y te sale, es sentarse y además perseverar, que yo creo que esa es una de las cosas más difíciles, terminar lo que uno empieza a escribir. Empezar un cuento y no abandonarlo, ¿no? Empezar un texto y seguir hasta el final, aunque el texto tal vez no te gusta o decís, bueno, esto no sé si es lo mejor que puedo hacer, porque después eso se va trabajando y se va mejorando en cada relectura. Pero un poco, ya para ir cerrando, creo que los dos seguiríamos hablando horas con ustedes. Totalmente. No, esto fue una excusa. La pasión que tienen por... Sí, totalmente. La pasión que tienen por la lectura, por los textos, es totalmente contagiosa. Entonces queríamos saber, como para recomendarle a las personas que nos escuchan, hoy en día hay tanto, pareciera que cada vez hay más para leer, ¿no? Cada vez hay más talleres, cada vez hay más libros, cada vez hay más para consumir. Esto ya va más allá del taller y de lo que ustedes puedan recomendar en el taller. Yo quiero saber a ustedes, ¿no? Emilio y Mariano, ¿qué autores, autoras contemporáneos le recomendarían a alguien que tal vez dice, no sé, quiero leer algo, pero no sé qué, porque también entiendo que la lectura es tan personal y no a todo el mundo le va a gustar lo mismo. Pero bueno, si ustedes tuvieran que elegir, no sé, estas personas están escribiendo, ¿cómo podemos decir? No bien, pero están escribiendo distinto, están escribiendo de una manera que te llega. ¿A quiénes recomendarían o a quiénes mencionarían para investigar? Es más difícil. Esa creo que es difícil en el sentido, yo puedo decir lo que me interesa por fuera, o sea, qué voy a buscar para leer, digamos, hoy. Por fuera del taller, cuando estoy diciendo esto, no sé si después va a servir para el taller. ¿Qué obra, el libro que se publica, se publicó hace unos meses o se puede publicar? Obras que me interesan. Después, lo de la recomendación es más difícil, porque sería en función de qué, ¿no? Si es para formarse, si es para escribir. Bueno, entonces lo que les interesa a ustedes. Vamos por ahí. Sí. Cosas que me estimularon, que he leído en los últimos tiempos. Bueno, algo que trabajamos hace poco, que por ejemplo María Gainza, es una autora que me interesa muchísimo. Tiene una novela que tuvo repercusión que se llama El nervio óptico, que, bueno, es una obra muy particular en cuanto a su forma y, bueno, en cuanto a su escritura, saben que me interesa mucho. Hay un escritor que descubrí hace un tiempo y que fui a profundizar, que es bien en su estructura siglo XX, pero está activo y escribe, que es Alan Pauls, el escritor argentino. Bueno, ese estuve leyendo muchísimo, lo que me faltaba en el verano. Y bueno, creo que el chileno Zambra, Alejandro Zambra, es un autor que a mí me gusta muchísimo, que me parece que se posicionó un poco en el legado de Bolaño, ¿no? Con la idea de que, bueno, ahí va a haber una imitación y logró obtener una voz muy, muy particular y muy personal. Te nombro 3 que probablemente voy a comprar el libro cuando salga, digamos, ¿no? Eso. Claro. Sí, yo comparto con Mariano lo de Zambra. A mí es un escritor que me interesa mucho. Me parece que de lo nuevo que he leído es lo que más me ha llamado la atención. Pero me ha llamado la atención porque me parece que tiene como muchos elementos que son como un puente entre el siglo XX y el siglo XXI. Me parece que está
por su edad, aparte, por todo, está en un lugar de fusible, ¿no? De fusible entre dos literaturas, me parece interesantísimo. Me gusta después novelas, no tengo así como te puedo decir una novela en particular, pero no alguien que yo lea. He leído mucho salpicado, no sé, el de Gainza me gustó también, me gusta Martín Cohen, es un escritor y me interesa bastante. Y después son cosas que yo voy mechando, no tengo como un plan de lectura. Voy agarrando, leo mucha poesía también, entonces bueno, me gusta mucho Mario Montalbetti, un poeta peruano que yo recomiendo muchísimo. Y después, bueno, cosas que van cayendo, pero no tengo una sistematización de la lectura. No, yo en realidad tampoco, yo lo que me interesa, si abro un libro y me atrapa, lo sigo leyendo, si me aburre, lo dejo leer, soy muy básica en eso. Sí, totalmente. No termino, eso sí, que no termino de leer cosas que no sé, que no me atraen, porque hay tanto para leer y tan poco tiempo, que es como desesperante. Sí, hay que seleccionar muy bien, ¿no? En ese sentido está bueno, hay cosas mínimas que nosotros, por ejemplo, pensando en el taller que vemos, pero después hay algo que es lo que te gusta, después hay que ver si es así, bueno, estás pensando en una formación, pero si no estás en eso, siempre hay que leer lo que nos guste, ¿sí? Sí creemos que hay obras que se pueden pensar, analizar, no es esa obra no vale porque a mí no me gustó, porque si alguien me dice no me gusta Borges, yo le digo, bárbaro, está perfecto, a mí no me gusta la mayonesa. Ahora, si decís, bueno, Borges escribe mal, bueno, vamos a charlar, vamos a ver, vamos a discutirlo. Vamos a argumentarlo. Vamos a discutirlo, ¿no? Pero si no me gusta Borges, que es algo que ocurre bastante, sí, mucho por el prejuicio que tiene, ¿no? Antes de leerlo Borges como pesado o difícil y demás. Y después hay gente que dice, no, mira, yo fui con ganas, porque están los escritores que querés que te gusten, a priori. Quiero que me guste Gombrowicz, porque suena lindo, suena cool. No, che, me embole bárbaro, no me gusta. No pasa nada con eso. No hay que dejar el libro y no pasa nada con que no te guste un clásico o una obra fundamental, ¿no? Sí, a mí me pasa con Hemingway. Pero también la vida es así, con Hemingway. Sí, yo tampoco puedo avanzar con Hemingway. ¿Cuántas veces empecé a diosar las armas al pedo? No, pero es que... Por favor, yo soy un hemingwayano. Ok, no, me iré a los cuentos, ¿no? Pero empecé a diosar las armas 3 veces, pero bueno. Perdona, Nico, te interrumpí. Pero también está bueno, que está bueno saber que nadie nunca le va a gustar a todo el mundo. Yo creo que eso le saca tanto peso, porque uno a veces trata... no sé, como, no, yo quiero que este texto le guste a todo el mundo. Nunca le va a gustar a todo el mundo. Y pasa con los autores más consagrados, con los que ganaron premio Nobel, que entras a la página esta Goodreads, que es la que tiene todas las reseñas de lectores, y están los que le dieron 5 estrellas y los que le dan 1 estrella dicen, esta es la peor porquería que leí en mi vida, y otros que dicen, este libro es lo mejor que me pasó, me salvó la vida. Entonces, nunca jamás le podemos gustar a todo el mundo, y creo que eso ya le saca un montón de peso. Es como, bueno, yo voy a escribir esto porque me gusta a mí, y porque yo lo disfruto y porque necesito decirlo, y después se encontrará su lector, lectora o no, ya tampoco, eso ya no, ni siquiera lo podemos controlar. Entonces también está bueno que haya gente que dice, a mí no me gusta Borges. Bárbaro, no a todo el mundo le tiene que gustar. Podremos aprender cosas. También está bueno ver por qué no nos gusta, ¿no? Qué cosas para nosotros no funcionan y tal vez no usarlas en nuestra escritura. Ahí hay algo, Nico, de lo que dijiste que es interesante, que es esta cuestión de lo que esperamos de un texto, ¿no? La repercusión de un texto en el afuera. Y otra vez te voy a devolver con la frase que te dije antes. O sea, la literatura siempre es hacia adentro, y cuando uno escribe tiene que pensar, como decía el maestro Quiroga, en el ámbito de sus personajes. No la repercusión que va a tener en mi tía, en mi novio, en lo que sea, sino la repercusión que va a tener en el ámbito de mis personajes. ¿Qué le va a pasar a uno de esos personajes cuando lea mi texto? Si yo pienso en eso, el texto va a ser cerrado y va a funcionar. Va a ser ese pequeño milagro, ese mundo autónomo. No puedo estar pensando en el afuera cuando escribo, porque si no, el texto se derrumba. Y eso se nota, ¿no? Se nota en el texto, que es como si las partes que no funcionaran estuvieran en rojo y en mayúscula. ¿Cómo vos lees texto a alguien que está interesado en un tema, qué sé yo, en la pobreza? ¿No? Porque conoce, porque está, porque lo que sea, y el texto está de una forma. Y el texto, quien dice, che, podría tocar un tema, ¿no? Así picantón, un tema de sensibilidad social, y va a escribir, ¿no? Como tengo que escribir sobre la pobreza. Se ve en el texto. Pero no hace falta preguntarle a quien escribió. Se ve en el texto, ¿sí? Cuando no es algo que se siente, cuando es algo que interesa, se ve también con muchos temas que tienen que ver con
derechos de minorías, con un montón de cuestiones, cuando el texto funciona muy bien y cuando dice, che, si escribo en el siglo XXI, no puedo no hacer tal cosa. Bueno, eso se ve, Claro. se nota, sin duda se nota. Sí, sí. Como si el texto se pusiera maquillaje para salir a la calle. Como si un texto tuviera que ir a solucionar un problema social que lo tiene que resolver La política. Se tiene que resolver de otro lado, digamos, ¿no? Porque a veces, yo lo he hecho un millón de veces. como esta culpa, Sí. bueno, que a denunciar los grandes temas, bueno, si no, nadie le- No, sí, yo me acuerdo que lo comenté en otro episodio una vez que hice un texto sobre un afilador de cuchillos. Como una cosa social, ¿viste? El pobre tipo que andaba en bicicleta afilando cuchillos. Sí, bárbaro, no tengo, jamás en la vida hablé con un afilador de cuchillos, no tengo, capaz el tipo vive en un penthouse, yo no lo sé. Pero, viste, como que le di esta cosa de, capaz por el apellido, viste, capaz de tipo Antonio Berni, viste, sí, de pobres, masas sufridas. Digo, no, dedicate a otra cosa. Así que eso lo entiendo, pero creo que es un error que hay que tener al principio. Hacer... Sí. Y ojo, Sí. ojo, Nico, que nosotros no estamos diciendo que un texto no debe ser político. No, por supuesto que no. O sea, de hecho, un texto siempre es político. Siempre. Sí. Por omisión o porque lo pone sobre la mesa. Pero un texto siempre es político. Hay algo que está diciendo y algo que no está diciendo. El tema es cuando eso está antes del texto. Cuando yo voy a decir, bueno, como decía Mariano, bueno, mañana me voy a escribir 3 cuentitos sobre la desigualdad social y uno sobre el feminicidio. Bueno, eso no va a funcionar jamás. Nunca va a funcionar eso porque el proyecto político está antes que el proyecto artístico. Cuando yo me siento a escribir y entiendo que dentro del ámbito de mis personajes hay uno, por ejemplo, que tiene un problema X y yo con ese texto eficazmente puedo llegar a tocar ese tema, va a ocurrir naturalmente, no con un plan previo. Sí, y en esto de decir, bueno, voy a hablar, te tomamos un ejemplo, ¿no? Del afilador de cuchillo. Hay que ver dónde se mira, porque capaz que el afilador de cuchillo está muy feliz con su vida y está muy Además, familiar de que son todos afiladores de cuchillo y vive bárbaro y nada. Y tiene los amigos que están peor que él y que lo envidian. claro, capaz es el puntero del barrio y la pasa bomba el afilador de cuchillo. No, totalmente. No, pero creo que es eso y esa cosa barroca cuando empezás a escribir, creo que son casi errores necesarios, pero creo que por eso valoro tanto espacios como el de ustedes, que es un lugar donde se va a cometer errores y a los tropezones se aprende. E insisto, de todas las cosas que hemos visto, de todas las técnicas, de todo, me siento mejor lector gracias a ustedes. Y no sé, me siento muy identificado también cuando veo sus videos, porque a veces siento que ustedes se contienen realmente casi que cuando leen ciertos textos de empezar a aplaudir, como diciendo, pero te das cuenta lo que hizo acá. Me pasa a mí, muchas veces me encuentro leyendo en un parque o en algún lado y leo algo que digo que me maravilla, me vuela la cabeza y miro alrededor como diciendo, ¿se dan cuenta de lo que acaba de suceder acá en este texto? Bueno, eso es lo que decía Roland Barthes decía algo maravilloso. Dice, un buen texto es aquel que te obliga a levantar la cabeza cada 5 minutos y decir qué hijo de puta. Sí, tal cual. Sí, tal totalmente. Cual. Hijo de puta. No, es tal cual. Así que bueno, creo que la última cosa que quiero preguntar es algo muy tonto, pero es una curiosidad mía personal. ¿Hay algún texto, hay algún libro que ustedes no hayan leído que les dé vergüenza no haber leído? Como... Un montón. Yo, por ejemplo, Proust, empecé a leer En busca del tiempo perdido, leí los 2 primeros tomos y lo abandoné, y salvo que caiga preso y con cadena perpetua no voy a volver a eso. O, no sé, la comedia humana de Balzac, o sea, son 100 títulos. Balzac leí algunas cosas, pero no tengo... Si tuviese 20 vidas por ahí, o El hombre sin atributos, que no sé, son 2000 páginas, ¿no? De Musil, ¿no? O decís, bueno, ¿cómo no leíste a Musil? Bueno, no lo leí. Y no creo que lo vaya a leer. Ya está. Tengo 43 años, no creo que tenga tiempo de eso. Pero, o sea, como decías vos, ¿no? Vergüenza o lo que sea, no tengo. No tengo porque creo que algo he leído y dentro de mis posibilidades humanas transité lo mejor posible. Claro. Igual lo de Proust es genial, porque Proust es como la tarjeta del club de lectores, ¿no?
De hecho, en la primera novela de Zambra hay 2 personajes que empiezan a salir y se mienten los 2 que leyeron a Proust, ¿no? Es genial. Ay, qué maravilla. Hablo por el texto sin haberlo leído, ¿no? Yo creo que llegué al tercero por la mitad. Yo creo que en algún momento lo voy a retomar, ¿no? Pero siempre está eso. Justo estamos trabajando en un taller preparando un taller sobre diarios de escritores y las anotaciones de Pizarnik es tengo que leer a Proust, ¿no? Claro. Al año le tengo que leer a Proust, ¿no? Es un proyecto de todo, de leer a Proust. No, sí. Me encanta. Yo sé que hay una Magdalena involucrada en algún momento que despierta ideas y sé que escribí. Sí. Y sé que escribía desde la cama. En un día, ¿no? Sí, no sé. También. Pero está No, la otra es el Ulises, ¿no? El Ulises que, pues si lo hemos También. leído, pero es la otra obra que decís, bueno, si estás con otra gente que es lectora y vos decís, leí el Ulises, es como que, bueno, tu silla empieza a elevarse un poco, ¿no? Y, a diferencia del resto, no lo leyó. Pero no, creo que no tenemos eso. Me parece que intentamos tener, más allá de lo personal, también en función del taller, cierta base, digamos, importante. Tenemos los clásicos, tenemos a los griegos, tenemos las cosas que consideramos nosotros fundamentales, sacando algunos detalles. Y después que sí intentamos, bueno, estar actualizados todo el tiempo, ¿no? Si, resuena esto, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a sumar a ver qué pasa. En ese nivel donde proponemos lecturas de narrativa del siglo XXI, tratamos de actualizar, ¿no? Poner 2 lecturas nuevas, estar al tanto con eso, ¿no? Pero bueno, sí que hay cosas que si no se leyeron es solo para estar preso y tener mucho tiempo para leerlas. Muchísimas gracias, la verdad que nada, me quedo yo iba tomando nota mientras ustedes hablaban, como si estuviera en el taller, anotando frases y es que ni siquiera es un podcast esto es una mentira, no estamos grabando nada. Ya está. Era solo para charlar con ustedes. Eso no sale nunca. No. Bueno, chicos, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Siento que Emilio y Mariano podrían ser muy buenos representantes de mientras no escribo, ¿no? Si tuviéramos vendedores puerta a puerta. Sí. Ellos podrían ir tipo pregonando sí, la palabra del si podcast. Nos hiciéramos cultos. No, como, ¿ya escuchaste mientras no escribo? Sí. Ellos serían... Porque no sé, yo los escuchaba y esto en el podcast no se ve, pero yo todo el tiempo con la cabeza estaba haciendo que sí, ¿viste? Como los perritos también. esos, las decoraciones de los taxis. Que suben y bajan la cabeza. Yo estaba así todo el tiempo, como sí, claro. Porque me parece como tan bajado a tierra, pero de una manera tan excelente, ¿no? Como al texto se lo juzga por el texto, por si funciona o no funciona, si es eficaz. Me encantó eso de cómo se sentiría el personaje si se sienta a leer la historia. Eso me pareció espectacular. En vez de pensar, ¿qué pensaría mi abuela, mi tía, el vecino, el crítico literario? No, es como vos le sos fiel a tus personajes. O sea, esto existe para contar la historia de un personaje. La literatura es interna. No para Emilio, rey de los one-liners. Literatura. Sí. La literatura es... Sí. ¿Cómo fue? La literatura es hacia adentro. Eso yo te juro, me lo voy a pegar acá en el escritorio, lo voy a escribir. Haría una temporada con ellos 2, te digo la verdad. O sea, es maravilloso escucharlos hablar. Sí. Realmente. Y también siento que se viene repitiendo como, ¿qué sería? Un eje o una reflexión, que quizá no la dijeron tan explícitamente, pero me parece que estaba en el aire, que un poco lo dijo Oso la otra vez, ¿no? Él decía que para hacer comedia tenés que saber quién sos, y yo creo que para escribir tenés que saber quién Totalmente. sos. Y otra vez es volver a lo mismo, porque como vos decías, ¿no? Que al principio escribiste sobre el afilador de cuchillos, porque seguramente pensaste que eso era... Tendría que reescuchar el episodio del podcast para ver qué dijimos esa vez. Reescucho, está perdido ahí. El tema central. Pero es como... A veces uno piensa que eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Yo si empiezo a escribir, entonces tengo que escribir ciertos temas políticos, como decían ellos, sociales. O tengo que escribir, yo qué sé, o hablar de cierta manera, o esto es lo que está en el aire, entonces no puedo no hablar de tal cosa. Y se disfruta eso, si eso no es lo que uno quiere escribir. Yo no sé si se disfruta. Entonces por eso es otra vez como... No sé, la escritura está tan ligada, me parece, a la identidad y a entender quiénes somos y qué tenemos para contar y qué queremos contar. Entonces, es como el eje que veo ahí de... O María Luque también decía, yo si tengo ganas de dibujar lo mismo, siempre lo dibujo. Es como, siento que es el eje que estamos buenísimo. encontrando en estas conversaciones con personas. Y me gustó mucho ver su punto de vista y su emoción real al momento de
de corregir y de buscar que la gente produzca el mejor texto que esa persona puede producir. Me parece hermoso dedicarse a eso, realmente me parece maravilloso. También, ¿sabes lo que siento? Que hay algo del ego, ¿no? Como a veces sentimos que, yo qué sé, todos esos miedos de qué van a pensar, qué van a decir, se van a reír, se van a burlar, y no somos tan importantes. No, totalmente. No somos importantes. No somos importantes, te juro, eso también me lo voy a tatuar, como a nadie le importa. Les importa un ratito, mientras somos parte de su vida, y les importa por cómo les afecta a ellos, pero no por nosotros. Al igual que a nosotros nos pasa cuando consumimos algo, ¿no? Leemos algo que nos gusta, nos llega, qué lindo, celebrás en el parque, decís no puedo creer, pero el autor no se está enterando de esa celebración, y tampoco se está enterando si cerraste el libro y no lo volvés a tocar nunca más. Son como pequeños milagros que suceden en un mar de cosas ordinarias, de series ordinarias, de películas ordinarias, de libros ordinarios, que no te afectan la vida para nada. O sea, nunca... Lo único que me indigna son a veces tipo esas películas de superhéroes súper infladas que todo el mundo como que se conmueve y digo, pará, loco, no es para tanto. Pero y ni siquiera ahí tampoco me interesa. O sea, nunca me interesa lo malo, siempre me interesa lo bueno. Y creo que eso es algo para recordar. Tal cual. No somos tan importantes. Y también eso nos tiene que liberar, ¿no? Como tenemos poco tiempo y bueno, a hacer lo que tenemos ganas de hacer. Y si a alguien más le gusta, bárbaro. Si no le gusta, no sé. No me importa. Totalmente. Esto fue Mientras no escribo, un podcast para creadores con culpa. Podés escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y en todas las plataformas de podcast. Seguinos en nuestro Instagram, @mientrasnoescribo. Mándanos tus sugerencias, preguntas o sufrimientos creativos a mientrasnoescribo@gmail.com. Y no te olvides, el mejor día para escribir es mañana.